Buenos días. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de reunirnos virtualmente para adorar al Señor, para bendecir su nombre, para agradecer primeramente y también para invocar, interceder, pedir por las necesidades que cada uno de nosotros podamos tener. Saludos a todos los que se van uniendo a esta señal. Agradecemos a Dios, el Dios que nos bendice con este día. Él hizo este día y este es un presente, un regalo de Dios, un presente para nosotros, una oportunidad para hacer su voluntad, para agradarle, para poder disfrutarlo también en familia. Así que les doy la bienvenida, invocamos el nombre del Señor. Padre, te damos gracias por este momento que tú nos permites hacer un alto, detenernos para meditar, para agradecerte, para adorarte, para escuchar tu palabra, para renovarnos espiritualmente, Señor. Bendice este día. Lo comenzamos en tu nombre. Amén. Amén. Voy a dar la lectura bíblica de hoy en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, del verso 42 al 47. Por lo tanto, manténgase despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso ustedes también deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. La palabra de Dios para el pueblo de Dios. Y todos decimos, gracias, Señor. El tema de este domingo es una pregunta. ¿Está cerca el fin del mundo? ¿Es este virus una señal de que el mundo, este lugar, este hogar hermoso, está llegando a su fin? ¿De que Jesús viene por segunda vez? Ha sido un tema fascinante, ha sido un tema que ha despertado siempre la curiosidad de las personas. La gente le ha puesto fechas a través de toda la historia de la humanidad. Siempre se ha hablado de este tema. Y lo último y lo más reciente surgió aquí en este país el 2011. En California, donde alguien cubrió este país 5,000 letreros que anunciaban el fin del mundo para el 21 de mayo del 2011. Mucha gente donó, se dice, en los antecedentes de esto que pasó, que la gente vendió sus propiedades, que algunos quedaron incluso en la bancarrota, porque creyeron en la persona, en el pastor Harold Camping, que dijo que el 21 de mayo del 2011 Jesús regresaba y este mundo llegaría a su fin. Se gastaron millones de dólares y el letrero decía, 21 de mayo, el día del juicio, la Biblia lo garantiza. Y con el tiempo dijo que se había equivocado, que era en octubre, y luego reconoció
que fue un error. Ha sido un tema interesante, pero ¿cuáles son las reacciones que trae el hablar sobre este tema, el pensar, reflexionar, cuando se habla de la segunda venida de Jesús y sobre el fin del mundo? Hay una actitud, primero, que es la actitud indiferente, del no me importa, del individualismo. Total, no creo en esto. Es un peligro que puede suceder. Creer que el mundo se va a acabar puede conducirnos a no hacer nada. Es más, en el Nuevo Testamento, en el libro de Tesalonicenses, están allí registrados de que los cristianos de aquel tiempo, del primer siglo de Tesalónica, creyeron que ya era el fin del mundo y se abandonaron y dejaron de trabajar y trajeron un problema social a la iglesia. El apóstol Pablo les escribe en 2 de Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Es decir, se habían abandonado, se habían vuelto individualistas, ya no les importaba la sociedad, su vida. La actitud del no me importa, obviamente, es una actitud peligrosa. La actitud indiferente puede traer el peligro de la autodestrucción también. Es la actitud que se dan cuando, por ejemplo, en este estado, el uso de las máscaras es opcional, se sugiere nada más. Y entonces hay mucha gente que no usa máscaras y obviamente crea el peligro del contagio. Se ha hablado también y se ha creído de que, y esto lo dicen algunos científicos y hay algunos religiosos que lo proclaman, el hecho de decir que cuando nos hablaron de quedarnos en casa fue un ataque satánico contra la iglesia, de que cuando nos hablaron de hacer cuarentena fue un ataque de tiranos contra nuestra libertad. Y yo les voy a explicar por qué fue esa razón de decirnos quédense en casa por ahora. El virus era algo desconocido y lo sigue siendo todavía. Se ha ido descubriendo un virus que tiene 4 meses o un poco más y que todavía se iban descubriendo cuáles eran los síntomas. Y todavía se siguen descubriendo algunas cosas, siguen sucediendo algunas cosas. Y entonces se quería prevenir, entiéndanlo así, se quería prevenir de que un grupo grande se podría contagiar y ponerse muy grave. Porque en este contagio hay varias reacciones. Hay algunos que no tienen síntomas y no les pasa nada. Otros, un porcentaje, tienen síntomas como una gripe, fiebre, 2 o 3 semanas, como una fiebre fuerte. Pero hay un porcentaje, se puede decir, algunos dicen el 5%, que sí se ponen graves. Por condiciones preexistentes en su salud, se ponen graves y necesitan oxígeno. La razón por la que nos dijeron quédate en casa era para prevenir que no hay personal ni ventiladores necesarios para el oxígeno de las personas que se podrían poner graves. Es decir, si un grupo grande necesitaba ventiladores, como pasó en España, como pasó en Nueva York, en Italia, no se dieron abasto en personal ni en equipo.
Entiéndanlo eso. No es que estaban en contra de nuestra libertad. Es importante entenderlo y aclararlo. Es importante poder saber por qué nos dijeron quédate en casa. Así que esa era la razón. No había nada en contra de nosotros. Habían países, estaba leyendo al respecto, como Sierra Leona en África, que solo tienen un ventilador. En Perú solo tenían 200 y algo ventiladores, es decir, para 200 personas. Ahora ya tienen más, pero habían países que no estaban preparados y hay países que todavía no están preparados para un contagio grave de este virus, que otra vez sigue siendo un misterio. Entonces, no hay un atentado contra la libertad. Siempre decimos, y siempre lo dijimos, el conocimiento es poder, porque corren muchas versiones al respecto. La indiferencia es una actitud, pero hay otra que es más peligrosa, la actitud del miedo, los que se asustan. Y hay personas que son movidas solo cuando el miedo los mueve. Y el miedo es peligroso. El miedo paraliza a algunos, el miedo quiebra a algunos y es peligrosísimo. Entonces, hay un desprecio por la ciencia. Hay un video, cuando yo decía, ¿por qué la gente tiene ideas tan fantasiosas al respecto del virus? Alguien hizo un video llamado Plandemia o Plandemic y encontré que ahí estaban todas las teorías y todas las cosas que estaban afectando a la sociedad. Me di el tiempo de poder escuchar. Hay un doctor, está en YouTube, que se llama, está en inglés solamente, Plandemic Conspiracy, y está explicado cada frase que se daba allí, que no lo voy a enumerar, cada verdad, entre comillas, es rebatida allí. Está rebatida cada punto que allí se da. Hay un desprecio por la ciencia y sin embargo la ciencia, para nosotros los cristianos, para el mundo entero, ha sido un milagro. Es una respuesta a la oración, alguien lo dijo. Mucha gente defiende la medicina natural, pero tiene que haber un equilibrio entre los antibióticos y las vacunas que se han descubierto en el siglo XX. Medicina natural, antibióticos y vacunas hacen que la calidad de vida, que en 1955 era de 45 años el promedio de vida, actualmente es de 72 años. Es importante entender esto, una actitud que no hay por qué tener miedo. El conocimiento es poder. No podemos dejarnos llevar por la negatividad, por el miedo, por la indiferencia. Hay un cuento de Gabriel García Márquez, muy corto, muy breve. Se llama Algo muy grave va a suceder en el pueblo. Y en ese cuento, una madre está con sus dos hijos, uno de 17 y una hija de 14, y les dice a sus hijos: tengo el presentimiento de que algo muy grave va a suceder en el pueblo. Y los hijos le dicen: mamá, tú y tus supersticiones. El joven se va a jugar billar y está por hacer una jugada que le llaman carambola, muy sencilla, y alguien le dice: te apuesto a que no te sale ese juego. Y él apuesta y pierde. Y él dice: ¿por qué perdí esta apuesta? Mi mamá tenía razón, algo
algo no está bien, algo va a suceder. Y el joven que ganó esa apuesta va a su casa y conversa con su mamá. Y le dice, mamá, me gané este dinero. Y lo perdió mi amigo en una jugada muy sencilla. Pero él dice que su mamá le dijo que algo muy grave va a suceder en el pueblo. La mamá va, escucha esa versión y va donde el carnicero y le dice, véndame una libra de carne. Pero mejor véndame 2 porque tal vez alguien ha dicho que algo grave va a suceder en el pueblo y el carnicero le vende esas 2 libras de carne. Viene alguien a comprarle al carnicero y el carnicero le dice, compre el doble porque puede que algo grave pueda suceder en el pueblo, alguien lo está diciendo. Y el carnicero vendió todo lo que tenía aquel día. Y la voz se corrió. Y la gente en la plaza a las 2 de la tarde decía, este sol está muy raro, está quemando. Y le dice, siempre el sol quema, dijo alguien. No, pero alguien dijo que algo grave va a suceder en este pueblo. Un pájaro se detiene y baja a la plaza y la gente dice, qué raro, este pájaro bajó. La gente se empezó a llenar de pánico y un hombre dijo, yo no me voy a quedar. Agarró una carreta, puso sus bienes, sus animales, sus hijos y salió delante de todos. Y todos dijeron, yo también me voy, y se fueron. Al final alguien dijo, pero no voy a dejar mi casa así nomás, y la incendia. Y todos quemaron sus casas. Y en el camino marchando la señora decía, verdaderamente algo muy grave, yo decía, iba a suceder. Este relato, este cuento de Gabriel García Márquez nos habla del poder de las palabras, de los rumores y las supersticiones. Y la verdad puede quedar allí disuelta, puede quedar confusa. La actitud de la indiferencia y del miedo no es una actitud correcta. La palabra de Dios hoy, y esta parte le toca a la pastora Sonia, nos habla de cuál es la actitud correcta frente a esta pregunta. ¿Será este el fin del mundo? Amén. Gente preciosa, feliz y agradecida esta mañana por poder conectarnos, poder encontrarnos, poder tener este tiempo de adoración, de gratitud, de celebrar la vida y celebrar el hecho que somos iglesia, que somos comunidad y que en esa comunidad podemos seguir apoyándonos, caminar juntos y entonces poder celebrar a Dios y su presencia en medio nuestro. Saludo a toda mi familia en las diferentes partes del mundo, a nuestras iglesias preciosas, a la gente de Dios, a los amigos, a las amigas. Gracias al Señor, Él es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Él es bueno. Hablábamos de la actitud apropiada frente a la gran pregunta: ¿está cerca el fin del mundo? Pregunta fascinante, atractiva. Y bueno, quiero empezar diciéndoles que nosotros, la Iglesia Metodista Unida, cree en la segunda venida de Cristo. Es parte de nuestras enseñanzas. Lo afirmamos en el credo apostólico.
Oración que nació en un tiempo en que las creencias cristianas estaban siendo vulneradas y atacadas, y los cristianos del segundo siglo tuvieron que sistematizar los principios fundamentales de las creencias cristianas. Bueno, nosotros tenemos que dar razón de nuestra fe. Tenemos que saber en qué creemos y por qué creemos y cómo vivimos esas creencias que proclamamos. En otras palabras, poder dar razón de nuestro seguimiento como discípulos y discípulas de Jesús. El texto de hoy está en el contexto de la pregunta hecha a Jesús. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? El verso 42 dice: manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Manténganse despiertos. Si tú vas al diccionario para ver qué significa esta palabra, vas a encontrar que la palabra despiertos tiene que ver con estar vigilante, tiene que ver con estar alerta, estar activo, atentos ante los sucesos que nos rodean. Eso quiere decir manténganse despiertos. Hemos hablado de cómo la gente decide frente a esta pregunta y a lo que está sucediendo actualmente, decide qué actitud enfrentar las situaciones y las crisis y todo lo que vamos caminando en el camino de la vida. Y se ha dicho que hay gente que decide tener la actitud de la indiferencia, una actitud totalmente egoísta. O aquella gente que responde desde la actitud del miedo, de la ansiedad. Pero también hay una actitud apropiada a la cual Jesús nos invita hoy en el Evangelio leído. Manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. No ser indiferente ni estar paralizados por el miedo. No distraernos con toda esta información y todos estos rumores y todas estas teorías que están circulando especialmente en las redes sociales. Cuando leemos el Evangelio se nos habla de prudencia, fidelidad y cumplir el deber. Sí, hay una tarea que continuar. La tarea que Jesús empezó cuando estuvo aquí en la tierra y que hoy, gracias al Espíritu Santo que habita en nosotros, podemos nosotros continuar la obra de Dios aquí y hoy, en este mundo. Sin duda que es un tiempo que nos convoca a revisar las nuevas formas de vida que muchas veces nos esclavizan. La tecnología puede ser una de ellas. Considero que la tecnología es neutral y el ser humano es el que decide ponerle contenido y entonces hacer de la tecnología algo bueno o algo malo. El miedo y la ansiedad desmedida por la seguridad económica que nos lleva a ser esclavos del trabajo, por lo cual mucha gente no tiene tiempo de disfrutar a su familia, esa familia que deseó tener, que quiso tener, pero hay tanto trabajo y hay tantos compromisos económicos que entonces nos hemos vuelto esclavos del tiempo y del trabajo. La preocupación angustiante por el futuro.
No estamos disfrutando el presente, cuando hoy es el tiempo de disfrutar el presente. Porque no sabemos qué será de nosotros mañana. Y no es ser negativos ni pesimistas, es ser conscientes de la realidad que nos rodea. Y entonces decidir disfrutar la vida que tengo hoy, la familia que tengo hoy, las bendiciones que tengo hoy. Y no dejarme maltratar, desgastar por esa angustiante preocupación de qué va a pasar conmigo o con mi familia o con este mundo en 1 mes, 2 meses, 3 meses. Estas formas esclavizantes pueden ser totalmente destructivas y nos impide vivir y responder a nuestro presente de formas nuevas, creativas. Recuerden lo que siempre decimos, somos hijos de un Dios creador, de la nada creó, por el poder de la palabra creó. Vayamos a Génesis, el comienzo de todo, y ahí está. Y por eso decimos en el credo, yo creo en Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. La angustia, la preocupación, la indiferencia, el miedo nos impiden responder hoy de maneras apropiadas, correctas, estar despiertos. Esa es la invitación del Evangelio. Vigilantes, alertas, activos. Y como hijos e hijas de Dios, estar activos significa hacer el bien, respetar y cuidarnos los unos a los otros. Porque como siempre dice nuestro obispo y decimos nosotros, los cristianos y cristianas del mundo entero, el mandato de Jesús de amarnos los unos a los otros está más vigente hoy que nunca antes. Ver nuestra realidad, observar, detenernos, ver qué está pasando, pero no para seguir esas voces, esos rumores, o no para ser indiferentes y vivir como yo quiera y no importándome el resto. No, vivir viendo, observando, analizando mi realidad y después decidir actuar en base a mis creencias como cristiano, en base a los principios del reino de Dios, porque nosotros estamos llamados a construir el reino de Dios aquí y ahora. Que va a haber un momento en que vamos a poder disfrutar plenamente el reino de Dios, la presencia de Dios, la justicia de Dios. Claro que sí. Pero es ahora, aquí, en este momento de la historia que nos toca a nosotros vivir, actuar como discípulos y discípulas de Jesús. Ese es el llamado, estar alertas, vigilantes. Recordemos esto hoy. Sí, el Señor vendrá un día, inesperadamente, pero que nos encuentre haciendo su voluntad. Su voluntad, que es buena, que es perfecta. Quizá no de acuerdo a nuestra voluntad, pero sabemos que la voluntad de Dios es buena y perfecta. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 28, que muchas veces se trabaja juntamente con el Evangelio de Mateo para este tema, capítulo 24, se nos da una figura hermosa acerca de qué hacer mientras esperamos la venida del Señor. Y te invito a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 21, especialmente el versículo 28. Nos da una buena figura para trabajar. ¿Y qué dice? Tengan ánimo, levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Esa es la actitud apropiada. Esa es la actitud que nos demanda el Evangelio hoy, frente a esta gran pregunta. ¿Está cerca el fin del mundo?
Puede que sí, pero el desafío es en mantenernos animados, con la cabeza erguida y haciendo la voluntad del Señor. Sí, comenzar a caminar del mismo modo en que lo hizo el pueblo de Dios en el Éxodo, después de haber sido esclavos en el pueblo de Egipto y después de ver las maravillas de cómo Dios lo había sacado de ese tiempo de tragedia, de crisis, de esclavitud, y pudo caminar creyendo en el Dios que iba delante de ellos, cuidándoles. Cuando hablamos de este tema, nos fascina, ¿verdad? E inmediatamente muchas veces del Evangelio vamos al libro de Apocalipsis. Muchas veces vamos al libro de Apocalipsis o Revelación sin pasar por el Evangelio. Pero déjame decirte esta mañana que el autor del libro de Apocalipsis le recordaba a los primeros cristianos que Dios y su justicia iban a prevalecer en última instancia. La iglesia estaba siendo perseguida, los cristianos estaban siendo acosados, estaban siendo muertos. Pero es allí donde Juan, inspirado por el Espíritu Santo, ahí aislado, en soledad, puede recibir este consejo. Y el libro de Apocalipsis no es un libro sobre predicciones, sino un libro de consuelo. Sí, un libro de consuelo. Y si algo necesitamos hoy en día es justamente eso, consolación. Es triste ver cómo las redes sociales y Facebook pueden hacer correr mensajes tan destructivos, pesimistas, informaciones erróneas, equivocadas, y cómo la gente va detrás de esa información. Porque como dijimos al comienzo, nos hemos vuelto esclavos muchas veces de las redes sociales y no nos damos tiempo para analizar de dónde viene esa información. ¿Qué base científica tiene? ¿O qué base en la palabra de Dios como mujer de fe? Que ve con ojos diferentes la palabra y la información recibida y puede contrastarla porque tengo un cerebro maravilloso que puede hacer esa tarea de analizar y poner en perspectiva la que está pasando, la información recibida y mi fe. Gracias a Dios que también se ven lindos mensajes. Gracias a Dios que también hay hermosas oraciones e incluso mensajes humorísticos que tanta falta hace en este momento, el buen humor, para levantar el ánimo e instar a las personas a comunicarse con aquellos que están alejados o con aquellos que están aislados. Como cristianos y cristianas debemos vivir de manera responsable. Sí, creemos en el fin del mundo, pero como dice Jesús en el texto leído, hay que ser fiel a Dios y prudente. ¿El mundo se acaba? ¿Esto que estamos viendo es el fin? Puede ser. Pero el mundo no se detiene. Hay personas hoy soñando nuevos sueños. Hoy hay personas que están dibujando sus vidas con nuevos comienzos. Hoy hay gente planeando estudiar, comenzar una empresa, comenzar una nueva vida. Porque de eso se trata, estar despiertos, alertos, activos, seguir caminando y disfrutando el regalo de la vida. Que el Señor venga, sí, que el Señor venga, pero mientras tanto que me encuentre haciendo lo bueno, trabajando y sirviéndole y buscando la forma cada día humildemente de hacer su voluntad. Están pasando también cosas buenas. Solo hay que detenernos y mirar.
Sabemos que hay mucha violencia, pero también sabemos que hay todo un pueblo que está reclamando y está orando y está sedienta de paz en el mundo y en nuestras ciudades, donde podamos vivir sin distinción de razas, de color de piel, de idiomas, de culturas. La juventud es esperanza para nosotros, los más grandes. Bendita sea la juventud que nos rodea, que nos motiva, que nos inspira, que nos desafía a ver más allá y a considerar a todos y a todas parte de esta gran familia llamada humanidad. ¿Está cerca el fin del mundo? Tal vez. Pero quiero terminar con las palabras del Evangelio de Mateo esta mañana. Dichoso el siervo, dichosa la sierva, cuando su señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Jesús dijo: en cuanto al día y la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Sí, Señor, ven pronto. Mientras tanto, tu iglesia sigue caminando y buscando hacer tu voluntad. Oramos. Dios, en esta mañana, gracias por este tiempo que podemos meditar en tu palabra, que podemos entender que hay una demanda desde el Evangelio a tener una actitud apropiada, de estar vigilantes, alertos, activos, buscando hacer tu voluntad, ser fieles, ser prudentes, continuar la obra de Cristo aquí en la tierra. Y aquí estamos esta mañana otra vez. Nos disponemos lo que somos y lo que tenemos, Dios, para que el reino tuyo siga construyéndose aquí y ahora, donde los seres humanos podamos entender que somos hermanos y hermanas y que estamos llamados a apoyarnos, a acompañarnos. Y a trabajar por la justicia y por la paz y por el bienestar de todos los que vivimos bajo este mismo hogar llamado mundo. Probablemente vengas pronto, no tengo que preocuparme. Quiero seguir haciendo tu voluntad y quiero seguir soñando. Y quiero seguir entusiasmándome y animándome, porque Dios, la vida que vivo es un regalo tuyo, que abro cada mañana y me sorprende sentir que el Espíritu que da vida está aquí en mí. Te alabo y te glorifico y te pido por todas las personas que están escuchando este mensaje, que unidas a mi oración podemos reconocer hoy tu señorío y podemos reconocer que aunque deseamos esa segunda venida tuya, mientras tanto nos comprometemos hoy nuevamente a seguir caminando por este mundo y ser tus manos y ser tus pies, el cuerpo de Cristo en la tierra. Ayúdanos, muévenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias al Señor, gracias al Señor, gracias al Señor. Quiero compartir algunos anuncios que son importantes para la vida de la iglesia. Recuerden que hoy tenemos servicio de adoración con los jóvenes a las 3 de la tarde. Por favor, recuerden, conéctese, invite, motive a su hijo, a su hija a hacerlo.
y hoy nos encontramos para adorar a Dios, los jóvenes, las chicas y los chicos. También tenemos reunión de la iglesia, recuerden eso, y tenemos algunas visitas que vamos a hacer desde fuera, desde la calle, recuerden eso. Tenemos también la reunión de varones el día lunes, mañana a las 8 de la noche con el pastor Oscar, un grupo hermoso de varones que se reúnen para platicar, para orar, para seguir acompañándose en esta nueva forma que es la forma virtual. Y también tenemos el estudio bíblico el miércoles, ¿verdad? Y estamos con el tema Jesús y los solitarios de su tiempo. Y estamos allí tomando diferentes encuentros de Jesús con alguna gente de su tiempo. Y estamos ahí meditando y conversando y descubriendo y aprendiendo, ¿verdad? Así que qué bueno, te invito a conectarte entonces los miércoles a las 7:30 por Facebook Live. Y bueno, seguimos avanzando. Los días pasan, seguimos haciendo lo que las recomendaciones de las autoridades nos dicen y vamos a seguir cuidándonos, por eso seguimos transmitiendo este servicio así, de esta forma, hasta que podamos en un momento entonces poder ya hacerlo personalmente, en presencia aquí en la iglesia. Quiero esta mañana reconocer a quienes hacen posible estos tiempos. Quiero reconocer a César Andrés Rojas, que está encargado de toda esta tecnología y cómo manejarla y usarla para algo bueno. Quiero también reconocer a Eddie Vaca con la música, la dirección, está a cargo de la banda, y a Ámbar Cabello, que hoy cantó con esta maravillosa voz. Y tenemos otros jóvenes, ustedes han visto, Vivian Humansor, y tenemos a Arturo y a Andrea Argueta. Hoy están afuera, pero bueno, vamos a seguir aquí sirviendo al Señor con entusiasmo. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te dé de su paz. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Y
Soy